Entonces, vamos a empezar con el concepto de juego. Igual los dejo planteado acá para que recordemos que después vienen los otros dos. Vean de todos modos que toda esta reflexión, si el texto de Heidegger, el ensayo, era de 1936, este texto es de 1977. Hay varias obras de arte que todavía no vio, no pudo ver. Así que también ubíquenlo, de qué obras de arte puede haber sido espectador y cuáles vinieron después del 77. De todos modos, como les dije, acá se tradujo tardíamente, así que en la Argentina lo leemos en la década del 90, 1998, ya está terminando el siglo, pero no sé, vino muy tarde el texto acá. Así que también hay que retrotraerse a los 70, está hablando desde los 70. Concepto de juego, quiero creer que cada vez que hablamos de juego, el primero que pensamos es encanto, por el libre juego de facultades, porque es con el que se trabajó esa idea de juego, esa idea de orden, y van a ver ahora, a medida que lo desarrolla el concepto, cómo lo evoca a Kant. Cuando él plantea el juego, y todo lo que diga acerca del juego, ustedes hagan el movimiento, síganlo a Gadamer, y hagan el movimiento pensando que todo aquello que él dice acerca del juego hay que aplicarlo al arte, porque en definitiva está diciendo el arte es juego. ¿Pero en qué sentido el arte es juego? Comencemos por acá. En principio, que el juego es un movimiento de vaivén. Un movimiento de vaivén es un movimiento que se repite continuamente. A veces habla en el texto del juego de luces, a veces habla de un ir y venir de las olas, ¿sí? Como si el ir y venir de las olas no tiene un fin, porque inmediatamente que la ola rompe se vuelve a formar para volver a romper. Por eso también en ese movimiento de vaivén aparece el caso del niño que pica la pelota. Cuando un niño está jugando y pica la pelota, si uno le preguntara ¿para qué picas la pelota? Porque la pregunta de ¿para qué picas la pelota? ¿Para qué? Le estás preguntando por un fin. Y lo que está planteando Gadamer acá es que el juego, ni un extremo ni otro del movimiento es el fin. En el juego de luces, en el ir y venir de las olas, no es que la ola se forma para romper o que rompe para luego formarse, sino que se trata de ese movimiento de ir y venir. Por eso no tendría sentido preguntarle al niño por qué pica la pelota o para qué, porque casi no se puede responder, porque ni su mano, ni la palma de su mano, ni el piso son el fin del movimiento, porque se pica para que toque la mano y se toca la mano para que toque el piso. Entonces ese movimiento es el que él asocia al juego y está asociando al arte también. Ni uno ni otro extremo de ese ir y venir son la meta final del movimiento. Por lo tanto, avanza un paso más y dice, es que el juego no está vinculado a ningún fin, sino que es un automovimiento. Aquí evoca, van a ver que el texto evoca a Aristóteles, cuando Aristóteles dice, refiere a un movimiento que lleva en sí mismo implícito el impulso del moverse. Es decir, que es ese movimiento que no es movido por otro desde afuera, sino que lleva en sí el impulso de moverse. Porque si hubiera un otro, ya habría la intención de otro sobre el movimiento. Pero acá no hay. Entonces, es el movimiento mismo, es decir, el juego en sí mismo, el que se repite continuamente en ese ir y venir. Pero también
también aclara que el juego humano incluye el humano, el juego humano. Es importante esto también, porque también seguramente alguien dice, ay, pero los gatos también juegan. Bueno, pero está hablando del juego humano, porque está hablando del arte producido por el humano. Entonces está pensando en términos del juego humano. El juego humano puede incluir así en sí mismo a la razón. Porque la razón, y lo habíamos visto en Kant también, la razón es la que ordena, la que disciplina. Acuérdense que cuando trabajamos la noción de juego en Kant, dijimos que los juegos, tanto los deportivos como los juegos de mesa, todos están ordenados según reglas. Hay cosas que se pueden hacer y hay cosas que, si se hacen, tienen algún tipo de pena o de penalidad. Entonces, la razón es la que ordena y disciplina ¿qué? Los movimientos. La razón es la que ordena y disciplina los movimientos del juego, como si esos movimientos tuvieran fines, pero no los tienen. Ya fíjense que ya en la enunciación hay una enunciación kantiana, como cuando decía como si la belleza de la rosa fuera una propiedad de la rosa, pero no lo es. ¿Ves que hasta en la formulación está evocando el tipo de enunciación kantiana, pero la está aplicando a la cuestión del juego, porque en definitiva está diciendo que eso aplica al arte también. Es que está ordenado el arte, ordenado como si tuviera fines, y como si esos movimientos estuvieran ordenados y disciplinados, tal como está ordenado y disciplinado el juego. Pero no lo tienen, no tienen esos fines. De esto resulta que el juego, y lo podríamos agregar, el juego es una actividad libre de fines. Y si el juego es una actividad libre de fines, está diciendo que si el arte es juego, el arte es una actividad libre de fines. También nos aclara que jugar siempre exige jugar con. Siempre exige un otro. Acá vean el movimiento de Gadamer para involucrar en la experiencia estética al receptor. Entonces está diciendo, el juego, dice Gadamer, es un hacer comunicativo. El jugar, acuérdense que antes había dicho en la introducción que el artista era un agente social. Quiere decir que está interviniendo ahora un elemento que en todos los autores que vimos de la tradición estética, ninguno estaba pensando en términos de comunicación y tampoco estaban pensando estrictamente en lo social de la manera en que lo plantea Gadamer. Sí lo podríamos pensar, pero no del modo en que está formulado. Es decir, que el juego es un hacer comunicativo, es un hacer que no conoce la distancia entre el que juega y el que mira el juego. Por eso vean ustedes que va a poner el ejemplo de cómo participa el espectador en un partido de tenis, que las cabezas se mueven de un lado al otro, acompañando el ir y venir de ese juego. Entonces, el jugar siempre exige un otro. Por eso jugar siempre es jugar con. Noten que hasta cuando se juega solo, se juega contra algo que a veces es uno mismo. Yo conocí a alguien que era hijo único y que entonces le encantaban los juegos de mesa y le encantaba el té. Entonces disponía el té sobre la mesa y como no había ningún amigo cerca y le apasionaba jugar, jugaba de este lado de la mesa. Pero después se daba la vuelta y jugaba del otro lado de la mesa como si fuera su propio contrincante. Entonces después volvía. Quiere decir que él mismo se desdoblaba porque precisaba jugar con alguien. Entonces se inventaba el desdoble. Este jugar con evoca
el término latino, la participatio. En ese movimiento que se repite ocurre la participatio. El observador siempre es parte del juego. No solamente que el juego puede ser con otro, sino que ahora está diciéndonos que si el arte es juego y el juego exige un otro, en el arte ese otro es el espectador. Que sin el espectador no hay juego. Entonces sin el espectador no hay arte. Es importante la postulación. El arte moderno, uno de los impulsos fundamentales del arte moderno, es el deseo de anular la distancia que media entre la obra y el público. El público, los consumidores, si lo quieren llamar, la audiencia, si lo quieren llamar, el espectador, llámenlo como quieran. Pero hay algo, él está notando ya en la década del 70, que hay un deseo de anular la distancia entre la obra y el público. Lo cita a Brecht y dice que la obra ya no existe, porque Brecht se pregunta si ya no existe la obra. Quiere decir que se nota en siglo XX que algo está pasando con la distancia que media entre el artista y la obra. Un par de elementos importantes y fundamentales que hay en este apartado juego. Uno tiene que ver con el concepto de unidad de obra que propone Gadamer. Acá está. La unidad de la obra. Cuando habla de unidad de la obra, la refiere y la define como la identidad hermenéutica de la obra. Cada vez que les aparece la palabra hermenéutica, ya que no estamos viendo especialmente hermeneutas, solamente estamos viendo no es un curso de hermenéutica, pero el término hermenéutica nos lleva a la interpretación. Si les dificulta pensar en términos de hermenéutica, trasladen el término hermenéutica y asócienlo a la interpretación. Quiere decir que la unidad de la obra, Gadamer la denomina y la define como la identidad hermenéutica de la obra, pero también la define, todo esto mismo, como la mismidad. Esto es la mismidad. ¿A qué se refiere la mismidad? Es la identidad de la obra. La identidad hermenéutica de la obra es la que funda la unidad de la obra. Y esa identidad constituye el sentido de la obra. Quiere decir, la mismidad constituye el sentido de la obra. Quiere decir que, como buen hermeneuta, está sosteniendo que la obra es como si en su interior estuviera el sentido. Noten que esto no está lejos de la postulación heideggeriana. Hay muchas diferencias, pero no está tan lejos, porque es la idea. Heidegger, que decía, la verdad de la obra no es una proyección del espectador. No es el espectador que proyecta el sentido sobre la obra, sino que la verdad está en la obra misma. El lugar de la verdad, en Heidegger, el lugar de la verdad está en la obra, que la obra desoculta al tiempo que oculta, pero la verdad está allí. Gadamer, siguiendo esta línea, ¿qué está diciendo? Que la obra se puede hablar de unidad de obra porque en su mismidad se aloja el sentido último de la obra. Y ese sentido último es lo que le da identidad. Es decir, que está señalando Gadamer que hay algo que hay que entender de la obra. Hay algo que debemos entender y algo a lo que la obra se refiere. Quiere decir que él está convencido de que la obra dice algo. Y esa respuesta que la debe dar el espectador, el cojugador. El espectador, el que forma parte del juego, debe producir, porque es un espectador que él supone activo, que él necesita activo, porque es el que debe sintetizar las distintas partes de la obra para darle un sentido total. Quiere decir
que ese cojugador produce, el cojugador, que es el espectador o lector, produce activamente el sentido de la obra. Al visitar un museo, se sale, dice Gadamer, con un sentimiento vital, distinto de aquel con el que se entró al museo. Como salimos diferentes, salimos al mundo. Al salir, el mundo se habrá vuelto más leve, dice, más luminoso después de haber estado en contacto con el arte. Toda obra deja al que la recibe un espacio de juego que tiene que rellenar. Noten, están marcando que por más que la obra tenga una unidad, por más que haya una identidad hermenéutica de la obra, no es que se nos da abiertamente, ahí está la impronta heideggeriana, sino que está diciendo que toda obra nos deja un espacio de juego a los espectadores y ese espacio debemos rellenarlo o al menos producirlo mediante síntesis activas. Y explicita, un cuadro se lee igual que un texto escrito. Un cuadro se descifra. Aparece la noción de leer una obra, en el sentido de descifrarla, igual que un texto, igual que se descifra un texto. Se trata de construirlo al cuadro, como si se tratara un texto, es decir, construir el cuadro palabra por palabra, hasta que todo converja en la imagen del cuadro, en la cual se va a hacer presente el significado evocado en el cuadro. Todo el tiempo entonces se está teniendo en claro que la obra de arte tiene un sentido que el espectador debe descifrar. Por lo tanto, es falso contraponer un arte del pasado a un arte contemporáneo. Es falsa la contraposición. Es falso pensar que con el arte del pasado éramos espectadores pasivos y que con el arte de hoy debemos participar y estar obligados a participar. Todo lo contrario, siempre está proponiendo justamente el juego entre ser espectador del arte del pasado y ser espectador del arte contemporáneo. Claramente ustedes van a ver que en este apartado evoca al libre juego de facultades, a la idea de que ese libre juego de facultades no apunta a ningún concepto, si lo recupera, lo teje todas esas ideas de juego kantianas y las trae, las actualiza. Todos somos cojugadores en el juego del arte. No hay separación entre la confirmación de la obra de arte y el lugar de aquel que la experimenta. Leer una obra no significa pronunciar una palabra tras otra, significa ejecutar permanentemente, y esto me interesaba que tengan presente de este apartado, el movimiento hermenéutico. Porque el movimiento hermenéutico es de juego, es decir, es de vaivén. No es que frente a la obra yo voy y la leo y ya está. No, lo que yo leo entra en juego con lo que la obra propone y yo la vuelvo a leer, corrijo, y en base a lo que corrijo la vuelvo a leer de nuevo. Entonces, ese movimiento hermenéutico es el que gobierna la expectativa de sentido del todo, porque hay una idea de que se puede leer íntegramente y que sin embargo nunca se completa. Quiere decir que el sentido del todo o el sentido último de la obra funciona solo como horizonte, como expectativa final. Es la que me alienta a seguir tratando de leerlo. El movimiento hermenéutico que gobierna la expectativa del sentido del todo, dice Gadamer, y que al final se cumple desde el individuo en la realización del sentido del todo. La identidad de la obra se hace efectiva por el modo en que nos hacemos cargo de la construcción de la obra misma como tarea. ¿Ven? Otra vez pasó de Kant, de todo el movimiento de juego de Kant, ahora lo teje con Heidegger. Fíjese cómo lo dice.
La identidad de la obra se hace efectiva por el modo en que nos hacemos cargo de la construcción de la obra misma como tarea. ¿Por qué? ¿Por qué vuelve a traer el concepto de tarea? Porque el concepto de tarea era inacabado. El Dasein está continuamente haciéndose a sí mismo, pero no es como el útil, que su ser está acabado, terminado, concebido y terminado, sino que el Dasein está continuamente haciéndose a sí mismo. Por lo tanto, está diciendo que el sentido total de la obra es un horizonte, pero nos está diciendo que no lo vamos a alcanzar, que nunca se termina de descifrar el cuadro. Por eso es tarea, porque nos obliga a estar permanentemente leyendo la obra. La identidad de la obra griega no está garantizada por una determinación clásica o formalista. Gadamer dice: miramos la naturaleza con ojos de hombres educados artísticamente. Pero cuando dice esto, ¿en quién está pensando? Acá, si bien unos renglones más arriba está pensando en Kant y habla de la naturaleza y cómo la naturaleza, Kant está orientado hacia la belleza natural, nos dice la naturaleza nos parece bella. Si hay un trasfondo teológico, agrega Gadamer, en toda esa teoría del genio, y en mirar la naturaleza como obra de la divinidad. Sin embargo, dice Gadamer, miramos la naturaleza con ojos de hombres educados artísticamente. Y esa idea ya no es kantiana, nosotros ya sabemos que esa idea es de Hegel. Que el canto del colibrí, dice Hegel, hablamos del canto y de la música y el canto del colibrí, pero porque somos hombres educados en el arte que observamos la naturaleza. Pero el colibrí no canta. Decimos canto, pero no es un canto. Lo decimos porque le imprimimos nuestros ojos educados, nuestros oídos educados en el arte y leemos la naturaleza de esa manera. Pero esa vuelta no es kantiana, ahora es Hegel. Quiere decir que ven que va pasando de tarea, que es Heidegger, va pasando a Kant y ahora se cruza de vereda y habla desde Hegel. Miramos la naturaleza con ojos educados por el arte. Hegel lo comprendió. Quédense tranquilos que él nos va ayudando, Él nos va... no se trata de ningún plagio, él va tejiendo a todos los autores. Hegel lo comprendió, dice Gadamer, la belleza natural es reflejo de la belleza artística. Hegel había dicho: aprendemos a percibir lo bello en la naturaleza guiados por el ojo y la creación del artista. Así que bien, hasta aquí hemos tenido un diálogo entre Heidegger, Kant y Hegel, en líneas generales. Igual aparecen algunos otros. Por eso es como los autores más fundamentales, y el que está en primer lugar en el juego es Kant. Pero ahora vamos a pasar al otro concepto con el cual él propone la justificación antropológica del arte, que es el símbolo. Así que vayan pensando qué autor está homenajeando con ese eje, con el título símbolo.